Fiato. Provenían de culturas muy distintas. Él venía del campo, ella del mundo de las artes. Era hija de artistas, orgullosa de su origen y algo soberbia. Él, humilde, revelaba poco de sí mismo y no hacía referencia a su familia. Parecía avergonzarse de su cuna proletaria. Ella exhibía la suya, la lanzaba a todos los vientos, lo hacía casi literalmente, con un saxo, que era su oficio y su pasión. Él se acostumbró a verla practicar y escucharla en respetuoso e ignorante silencio. Iba a casi todos sus conciertos. A veces ella tocaba en una orquesta, otras como solista, pero cualquiera fuese su lugar, él no aplaudía hasta que todo el teatro estallara en aplauso. No quería abochornarla aplaudiendo entre un movimiento y otro. El primer encuentro fue en un parque. Él vivía en un barrio muy distinto, pero estaba trabajando para la municipalidad como jardinero. Llevaba su rastrillo, una máquina de cortar pasto y otros implementos. Ella caminaba con su saxo en un estuche porque cada vez que podía se instalaba en un escaño del parque a ejercitar escalas y adiestrar la respiración. Era más entretenido que hacerlo encerrada. Ver al jardinero con su máquina la contrarió. Ese ruido arruinaría cualquier intento de estudio. Muy amable, le explicó a qué iba y le preguntó si usaría la máquina de inmediato. Él la miró, tímido y curioso a la vez. Respondió que durante 1 hora o 2 solamente necesitaría usar rastrillo y tijera. No solo el sonido que saldría de ese instrumento le despertaba curiosidad, sino también la instrumentista. Así comenzó el complemento. Ella sabía mucho, él no sabía nada. Ella le enseñaba, él aprendía o intentaba aprender. Ella le hablaba de una corriente literaria, él imaginaba el cauce de un río. Él describía el trino de un pajarito, ella se explayaba sobre timbres y registros vocales. Él le mostraba el color peculiar de una flor, ella le hablaba de los girasoles de Van Gogh y le mostraba la obra en un libro de arte de los muchos que tenía. En el sexo también se afiataron. Él había tenido una única experiencia clásica y cautelosa, podríamos decir. Ella había experimentado en abundancia. Era unos años mayor y de trenzas sueltas como corresponde a un artista. Lo hizo conocer el placer. Él se sintió agradecido. Ella le fue mostrando todos los rincones del cuerpo de ambos y le fue enseñando lo que más disfrutaba. Él fue aprendiendo, fue descubriendo en qué pliegues y recovecos sus manos, sus dedos, su lengua la llevaban al gozo supremo. Con qué frecuencia, a qué ritmo, en qué momento, con mayor o menor ímpetu o suavidad. Era una experiencia cautivante, sublime. Ella hablaba de su madre y de su padre con gran admiración. Había sido educada en los mejores colegios y entrado a la universidad con muy buen puntaje. Desde muy niña le habían fomentado el vínculo con la literatura, las artes plásticas, la música, la danza. Y siempre le fascinaron los bronces, le contó. Él imaginó soldaduras, alambre, medallas. Por eso había elegido el saxo, dijo ella, aunque también había estudiado trombón, tuba y corno francés. Él no conocía ninguno de los instrumentos que ella nombró, solamente había oído guitarras y panderos. No imaginaba cómo era posible que una persona supiera tanto, porque no solo de arte sabía ella, también de ciencia, de historia, aunque debía reconocer que a veces le desagradaba su arrogancia. Cuando él por fin logró vencer la vergüenza y le reveló sus secretos, ella los recibió y los guardó.
Le dijo que su madre era del sur. Había trabajado en un fundo donde se criaban vacas, con una lechería y un patrón como todos los patrones. Ese era su origen, una violación. De niño había ido a una escuela rural, pero llegando a la adolescencia tuvo que rescatar a su madre. Ya no soportaba que fuese propiedad de ese hombre que jamás había sido ni sería su padre, que ya no solo la violaba, sino que la sometía también a otras cosas que no quería ni recordar. Decidió ponerse a trabajar en lo que fuera y llevársela lejos. Pero no había servido de nada, porque el patrón se enfureció, buscó a su propiedad hasta encontrarla y después de violarla por última vez, la mató. Lo primero que ella le dijo al comenzar su inmersión sexual fue que todo en el sexo es juego. Él lo grabó en su memoria. Fue un aprendizaje gradual. Descubrió que el placer también está en las orejas, los dedos de los pies, las ingles, las axilas. Luego aprendió lo que es felatio y cunilingus. Supo lo importante que es el ano. Él se desvivía por complacerla. Ella se entregaba y pedía más. Le enseñó que se puede gozar con palmetazos en las nalgas, tirones de mechas, palabras, groseras de preferencia. No hay nada más desmotivante que la dulzura, le dijo. Puedes provocar el éxtasis apretándole a la otra persona el cuello, como si la fueras a asfixiar. Él siempre obedeció. Su mayor placer era sentir el gozo de ella. Mentira. Todo lo que he dicho es mentira. Fue todo al revés. Ella era él. Él era ella. Y terminó muerta, igual que su madre.